Vamos a comenzar en oración. Soberano Señor y Dios, sea tu nombre entre nosotros exaltado en el día de hoy. Concédenos, Señor, el adorarte, el amarte, el glorificar tu nombre. Imploramos tu favor en este tiempo, Señor. Imploramos tu bendición para que nos expongamos debidamente a tu palabra y que ella, Señor, logre en nosotros todo para lo cual está diseñada a lograr. Señor, imploramos abundante gracia para este tiempo de estudio de tu palabra. Es en Cristo que te lo imploramos. Amén. Amén. Bien. Vamos a comenzar recordando lo que vimos en párrafos pasados de este capítulo 22 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689. Recuerden que inicialmente vimos en el primer párrafo el principio regulador de la adoración. ¿Quién puede definir con sus palabras a qué nos referimos cuando decimos principio regulador de la adoración? A ver. Con pocas palabras, ¿cómo se puede definir ese principio regulador de la adoración? ¿Nadie puede hacerlo o nadie se quiere atrever? ¿Cómo es? A ver, Jordan. Teniendo en cuenta que Dios, con la revelación general, y Dios necesita, es un Dios que se ve que tiene señorío. Ajá. Y debe ser adorado. Ajá. Pero no debe ser a nuestra iniciativa ni a nuestra imaginación. Debe ser por su voluntad revelada y solo por eso. Exacto. O sea, no tenemos derecho de adorar a Dios de la manera que nosotros queramos, sino solamente de la manera que Él ha manifestado que debe ser adorado. Y eso por su palabra revelada, que no precisamente es la revelación general. Ahora, vimos también la regulación específica de esa adoración allí declarada en la última parte del párrafo, pero vimos en el segundo párrafo una presentación restringida de la adoración. ¿En qué sentido podemos decir que la adoración tiene restricciones? O sea, que hay que tener en cuenta un objeto al cual debe ser adorado. ¿Quién es ese objeto que debe ser adorado? A ver, alguien que levante la mano. A ver, Adrián. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Exacto. Y también vimos que estaba restringida su mediación. ¿Alguien puede ir a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sin tener en cuenta esa mediación? No. ¿Y quién es esa única mediación? A ver, a Newby. Para que quede ya en el matrimonio el asunto. Entonces, hoy vamos a comenzar, comenzamos ya a ver en el párrafo 3 los elementos constitutivos de la adoración religiosa. Y ya comenzamos a ver uno de esos elementos que pudiéramos subdividirlo en los elementos habituales. Dentro de esos elementos habituales ya vimos el primer elemento. ¿Cuál fue ese primer elemento que comenzamos a ver? Que debe ser parte de la adoración. ¿Recuerdan? Eso sucede. La mente a veces graba cosas de 15 días atrás, pero de una semana no. Lo que vimos hace 15 días o más, lo recordamos. Lo que vimos la semana pasada, no lo recordamos. La oración. Vimos la oración como un elemento constitutivo de la oración y en este caso como un elemento habitual. Y hoy vamos a seguir viendo esos elementos habituales que deben formar parte de la adoración, o que Dios prescribe que así Él debe ser adorado. Y vimos dentro de ese elemento habitual, vimos que la oración es uno de esos elementos y vimos características de esa oración, que no puede ser una oración cualquiera también, ¿verdad? Ahora, veremos que los autores de la confesión dan respuesta a varias preguntas cuando están exponiendo cuáles son los elementos habituales de la adoración y cuáles son algunos no habituales que vamos a comenzar a estudiar también, si Dios nos lo permite, en la mañana de hoy. Como por ejemplo, ¿por qué nuestros cultos de adoración, no precisamente este estudio bíblico que damos también en el Día del Señor, que llamamos quizás escuela dominical, pero no precisamente en el estudio
bíblico que estamos teniendo ahora, sino en el culto. En el culto, cuando comenzamos el culto de adoración. ¿Por qué nuestros cultos de adoración consisten en lo que consisten? ¿Por qué adoramos de la manera que adoramos? ¿Por qué usamos ciertos elementos en un culto a Dios y otros no los usamos? ¿Por qué oramos? Como por ejemplo en el culto público. ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué cantamos algunos salmos con melodía? ¿Por qué tomamos la cena del Señor en el culto y no como por ejemplo en la escuela dominical? ¿Por qué se predica? ¿Por qué en cada culto se predica la palabra? ¿Y por qué también se lee las Escrituras o la Biblia? ¿Eso lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué un culto a Dios es de esa manera? Bueno, hoy vamos a responder esas preguntas. ¿Podemos orar a Dios por cualquier cosa o pedirle lo que se nos antoje? Esa es una pregunta que será contestada hoy también. Además de la oración, ¿qué otros elementos deben estar en la adoración religiosa? Lo vamos a contestar. ¿Debemos ayunar los cristianos? ¿Qué usted cree sobre el ayuno? ¿Es asunto solo de los pentecostales? ¿Solo los pentecostales resaltan que debemos ayunar? ¿Es lícito ayunar en esta época? Si debemos hacerlo, ¿con qué frecuencia debemos hacerlo? ¿Todos los días? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Cuál es la frecuencia en la que debemos ocuparnos en el ayuno y oración? Y por otro lado, ¿por qué no tenemos un tiempo de acción de gracias en nuestros cultos, así como hacen otras iglesias? Si usted ha visitado otras iglesias, usted sabe que en casi cada culto hay un momento en que se le permite a algunas personas dar un testimonio o un motivo de acción de gracias. Nosotros deberíamos preguntarnos por qué no hacemos eso. Si es algo que vemos que en las Escrituras se promueve, incluso comenzamos a ver en el párrafo anterior que las acciones de gracia es algo que Dios demanda a todos los hombres. ¿Por qué no lo hacemos en nuestros cultos? Entonces, o por lo menos, ¿por qué no lo hacemos en todos nuestros cultos? Bien, entonces vamos a ver, vamos a seguir viendo los elementos constitutivos de la adoración y dentro de ellos los habituales, pero, y así vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas y creo que muchas otras también. Entonces vamos a ver, ya comenzamos a ver la oración. Ahora, hoy en el párrafo 3, hoy continuaremos viendo detalles de ese mismo elemento. O sea, vamos a ver que se dedicaron al menos 2 párrafos a la oración. El primero ya lo vimos, el párrafo 3, y hoy vamos a ver el párrafo 4 de este capítulo 22 de nuestra confesión de fe, que dice así: la oración debe hacerse por cosas lícitas, ¿verdad? No por cualquier cosa, sino por cosas lícitas, y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante, pero no debe hacerse por los muertos, ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. Vamos a ver de qué se trata esto. Al menos vamos a tener alguna idea por los textos que los autores de la confesión nos sugieren mirar para que nosotros tengamos o para que nosotros veamos cómo ellos llegaron a esta conclusión. Entonces, en primer lugar, los autores de la confesión nos dicen que la oración, las oraciones a Dios, Dios recibe la oración como una adoración, pero ya nosotros vimos que esa oración debe ser por medio de Cristo, debe ser con llenura del Espíritu, debe ser con sabiduría, todo lo que aprendimos en el párrafo 3. Ahora, también se nos dice aquí que debe ser por cosas lícitas, no por cualquier cosa. Y así nos dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho a pedir cualquier cosa y pensar que cualquier cosa Dios nos va a responder. No, porque papito me escucha y todo lo que yo le pida Él me lo da. No, eso no es así. Todas las cosas lícitas, es lícito pedir.
y sabemos que Él nos va a responder si es conforme a su voluntad. De lo contrario, no necesariamente. Nos responderá nos responderá, puede decir con un no, pero nos responderá. Pero solo por cosas lícitas. El apóstol nos dice que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando pedimos neciamente, quizás algo para nuestro beneficio o para el beneficio de otros, pero no de manera correcta, pues no necesariamente vamos a recibir una respuesta de Dios, ni Dios la va a recibir con agrado o como adoración. Recuerden, el tema que nos está ocupando es la adoración, y precisamente de esto habla Juan. Entonces, además de esto, de que debe ser por cosas lícitas, la oración debe ser a favor de todo tipo de personas vivas. Bueno, si usted tiene alguna duda, a lo mejor no tiene esa costumbre, pero anótela, la puede preguntar al final, que siempre damos algunos minutos para preguntas. Si tiene alguna duda, anótela, la pregunta al final, y así sale usted de la duda y quizás muchos otros. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Por todo tipo de personas vivas. Podemos orar por todos los hombres entonces, todos los vivos, ¿sí? Miren como dice, como le exhorta Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol exhorta a que en el culto a Dios, recuerden que en 1 Timoteo, capítulo 2, 3, Pablo está dando, de hecho, casi toda la epístola, Pablo está dando orientaciones de cómo debe ser la adoración a Dios, incluso en el capítulo 2, de cómo debe ser el orden en la casa de Dios. ¿Recuerdan cómo termina el capítulo 3? ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte, tanto que yo estoy aquí y no puedo ir, cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Ahí él está dando orientaciones de cómo debe conducirse. Una de las cosas que debe hacer en el culto a Dios es levantar manos y presentar rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres. O sea, es lícito y podemos orar y debemos orar a favor de todo tipo de personas vivas. Ahora, los autores de la confesión dicen que también por personas que vivirán en lo adelante. ¿No les surgió un poco de curiosidad eso? Bueno, miren lo que dice Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos. Jesús está hablando. O sea, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, orando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús estaba orando por personas que todavía no han nacido. Por nosotros. Estaba orando Jesús aquí. O sea, es lícito orar por personas que aún no han nacido. Pues quizás están en planes. Yo recuerdo, Caleb, que tu papá oraba por ti cuando estabas ahí en el vientre de tu mamá. Y oraba antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá. O sea, cuando tenga un hijo, yo oro al Señor para cuando tenga un hijo yo poderle enseñar esto y que me salga así y así. No había nacido todavía, estaban los planes, pero solo los planes. Y ya, si tu papá no me estaba diciendo mentiras, él oraba por eso. Dale, así que ya sabes, tu papá estaba orando por ti antes de que tú nacieras, antes de que tú fueras formado por la mano de Dios en el vientre de tu mamá. Así, o sea, es lícito también. Está bien orar por personas que aún no han nacido, quizás, que están en planes, que nosotros robar, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, por la generación que viene, nosotros podemos levantar oración. Ahora, por lo que sí ya no debemos orar, es por los que han terminado su curso e historia en este mundo. Por los que están separados, sus almas de sus cuerpos, o separados de Dios. No debemos orar por los muertos. Ya su destino está determinado, no hay nada
que podamos pedir a Dios que vaya a cambiar ese destino. No debemos orar por los muertos. Y bueno, uno de los tantos pasajes que demuestran esto es 2 de Samuel. Nosotros conocemos la historia de David cuando muere su niño, fruto del pecado con Betsabé. Nosotros vemos que, bueno, le dijeron sus siervos, dice 2 de Samuel, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. O sea, estaba orando, ¿verdad? Y muerto él, te levantaste y comiste pan. ¿Y qué respondió David? Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? O sea, ya está determinado. Ya está determinado que él no puedo hacer nada por medio de la oración, no puedo hacer nada. Y David sentencia al final: ¿podré yo hacerle volver? No. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy al reino de los muertos. Él no va a virar del reino de los muertos. Ya, entonces, por un muerto, nada. Otro pasaje que nos puede dar luz en relación a esto y que afirma la imposibilidad o la inutilidad de orar por un muerto es, y también que no es lícito, que Dios lo prohíbe, es el pasaje de el rico y Lázaro, donde Jesús nos ilustra qué sucede con aquellas personas cuando mueren, cuál puede ser su destino y qué dilema hay en todo ello. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, al rico, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, o sea, Lázaro es consolado aquí, y tú atormentado. Murieron uno y fue al consuelo de Dios, y otro al tormento, atormentado. Además de todo esto, una gran cima, y esa palabra quiere decir barranco, no montaña, para abajo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, entre los que están en el lado del consuelo, y los que están en el lado del tormento. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Por qué los autores de la confesión nos sugieren este texto? ¿Por qué los teólogos nos sugieren este texto? Bueno, porque una de las pretensiones cuando se ora por muertos es de hacerlos pasar de un lugar a otro. Ustedes saben que, por supuesto, cuando los autores de la confesión ponen esto en el párrafo, ellos están pensando en una mala práctica, una mala doctrina, una mala enseñanza, que era en este caso que ellos tenían fresquecito, los católicos romanos la enseñaban, y es la enseñanza del purgatorio, y que del purgatorio se podía salir con ciertas oraciones y demás. Bueno, pues este pasaje es uno de los que nos enseña claramente que no hay salida de un lugar a otro. Abraham le respondió, ¿sí? Y en esta historia Abraham es como, bueno, para no decir lo que no dice el pasaje, pero en cierta manera era quien podía decir las verdades del reino después de la muerte, y quien podía decir eso, les digo: nadie puede pasar de aquí para allá, y de allá para acá no puede pasar nadie. Primero, no hay purgatorio. Una vez que tú mueres, o vas a un lugar de tormento o vas a un lugar de consuelo. No hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. Segundo, nadie puede pasar después del muerto, nadie puede pasar. Hay una gran cima, un gran barranco, nadie puede pasar de allí para acá ni de aquí para allá. O sea, olvídate de la oración. Aunque la oración lo hagan los que están en ese tormento, que son los que seguro más alto claman, no hay nada que hacer por ellos. ¿Ya? Entonces, nos basta esto para saber que no debemos orar por los muertos. Y en Apocalipsis capítulo 14 verso 13 encontramos tal declaración: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esos que mueren en el Señor, seguro que obran conforme a la obra del Espíritu en ellos. Y sus obras van a salir con ellos. Ahora van a descansar de sus trabajos. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Ya, ¿para qué vas a orar? No puedes orar por un inconverso, alguien que partió en rebeldía contra Dios, porque ya no va a salir del lugar de tormento. Y no tienes por qué orar por un santo, porque ya ellos están descansando de su trabajo. Y nada están haciendo tampoco. Ni van a interceder por nadie, ni porque hay un solo intercesor y mediador, que es Jesucristo, ni vas a hacerle más bien del que tienen. Ya están en el descanso del Señor. Así que es absurdo, además de pecaminoso, orar por los muertos. También dice que no debemos orar, y algunos ya están esperando esta parte. O sea, casi que voy a oír ahí el 25%, ahora es que voy a oír 100%. Porque ahora esto es lo que me preocupa. No por los que hayan cometido el pecado de muerte. ¿A qué se referirá? Bueno, dice Primera de Juan, o sea, el apóstol Juan escribió en su primera carta o epístola universal, dijo: si alguno viere a su hermano, primera característica de este pecado de muerte, lo cometen los hermanos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bien, vamos a pasar al párrafo 5. No, pastor, explique eso, por favor. Miren, hermanos, solamente, los autores de la confesión realmente nos dijeron que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Y a nosotros nos queda claro, porque el texto nos dice exactamente lo mismo. Nosotros debemos orar por hermanos que cometieron algún pecado, podemos orar por ellos, siempre que no sea un pecado de muerte o que conduce a la muerte. Miren cómo lo enseña, cómo lo dice exactamente los autores de la confesión, lo dicen así: ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. El pecado que lleva a la muerte. Si los traductores tradujeron bien eso, allí dice que hay pecados que te pueden llevar a la muerte. Y claramente el texto nos dice que son hermanos los que pueden cometer ese pecado. Yo solamente les voy a recordar algunos pasajes, como por ejemplo 1 Corintios 11. ¿Qué dice 1 Corintios 11? Un pasaje que leemos a cada rato, que no lo llevamos hasta el final, pero que comenzamos a leerlo cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 11 nos dice que algunos que tomaron la cena del Señor indignamente, ¿qué sucedió con ellos? Algunos se enfermaron y otros murieron. Yo les quiero preguntar a ustedes, si alguien toma la cena del Señor indignamente, es un creyente. A ver, primero, preguntar, ¿esos que murieron eran creyentes o no? ¿Eran verdaderos cristianos, sí o no? Probablemente sí. Probablemente sí. Muy probablemente sí. Porque estaban tomando la cena del Señor. Y si estaban tomando la cena del Señor, eran parte de la iglesia. Y si eran parte de la iglesia, ellos habían confesado públicamente fe en Jesucristo y arrepentimiento. Que había personas que hacían eso y no lo eran, eso es cierto, siempre ha ocurrido. Pero el texto no nos dice que estos no eran cristianos. El texto nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo tomar la cena. Nosotros, los que tomamos la cena, que somos los cristianos, porque si alguno toma la cena indignamente, puede pasarle lo mismo.
a los cristianos. Nosotros tenemos que saber que Dios puede traer una disciplina a sus hijos hasta el punto de la muerte. Yo le pregunto, ¿usted ha leído el Antiguo Testamento? Y yo pregunto, ¿es el mismo Dios del Antiguo Testamento del del Nuevo? Exactamente, el mismo, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él se ha revelado cada vez mejor, pero es el mismo Dios. ¿Qué le sucedió a, como por ejemplo, hombres piadosos como Ezequías? Y Dios le dijo, vas a enfermar y morir. Él rogó y sin embargo no murió. Pero después, más adelante, él enfermó otra vez y murió. También por el mismo trato del Señor. Y así nosotros podemos ver que le llegó la muerte repentina a Elías, profetizada, un hombre piadoso, pero por descuidar la disciplina a sus hijos, por descuidar el glorificar a Dios en la crianza de sus hijos, pues también le llegó la muerte. Una mala noticia, una terrible noticia y la muerte inmediatamente por ello. O sea, en cierta manera, por disciplina del Señor. Hoy en día, eso va a seguir, eso ha ocurrido a través de la historia del cristianismo y seguirá ocurriendo. Dios al que ama, lo disciplina. Y la disciplina puede llegar hasta el punto de dejar de vivir y servirle en este mundo. Dejar de servirle en este mundo. Pero no quiere decir que la obra redentora de Cristo en esa persona no valió de nada. No, esta persona ya ha sido salvado, ya sus pecados fueron llevados en Cristo, solo que Él paga consecuencias de los pecados en este mundo, puede pagar consecuencias, como por ejemplo, usted es un creyente verdadero y usted aquí engañó a una persona, dijo una mentira, y allí caminó 3 pasos y no se murió, no, pero descubrieron que era una mentira. Usted va a cosechar las consecuencias de ese pecado. ¿Cómo? Bueno, descrédito, muchas personas no van a creer en ti, etcétera, etcétera. Puedes hasta perder un trabajo. ¿Cuántas consecuencias puedes tener? Esas son las consecuencias que Dios determinó para ti sobre ese pecado, pero solo que puede haber consecuencias mayores por un pecado. Y pueden llegar incluso a que tu vida de servir a Dios en este mundo queda cortada. Y Dios simplemente te lleva de aquí. Y por supuesto que viene temor al resto de la iglesia. Yo no quiero poner el ejemplo de Ananías y Zafira, porque no es claro. Pero algunos lo pondrían también, como personas creyentes. Algunos lo pondrían. Yo les digo, yo no quisiera ponerlo aquí, no lo ponga como que yo lo puse. Pero solo mencionarlo, que algunos sí lo pondrían. Yo no estoy tan seguro, pero otros sí. Lo que sí es cierto es, yo les pregunto, ahora sí les voy a hacer la pregunta que quería hacerle hace rato. Si una persona está en la condición de haber tomado la cena del Señor indignamente, o sea, esta persona no vino y tomó la cena y dice, vamos a comer un pedacito de pan y un poquito de vino, y no concientizó sus pecados, su miseria delante de Dios, y que Cristo murió en su lugar, y no tomó la cena con la convicción de que Él es indigno delante de Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo en lugar de Él por sus pecados, y Él toma la cena. Vamos a suponer que esta persona tomó la cena diciendo, ¿verdad que yo soy un bárbaro? Yo estoy aquí, yo sí soy santo, y Cristo me interesa mucho lo que hizo, y tomó la cena, aun cuando realmente esta persona es salva. Pero ha tenido este tipo de pensamiento y viene aquí pensando, toda esta gente son pecadores, pero yo sí soy, que probablemente fue lo que pasó en Corintio. Las personas no se esperaban, se consideraban unos mejores que otros, etc. Si usted estudia la carta de los Corintios, verá que es algo así. Y toma la cena, y que Dios quiera providencialmente disciplinar a esta persona, y disciplinarla enfermando 3 días para morir el cuarto. Vamos a suponer que esta persona es miembro de esta iglesia y que nosotros vamos a comenzar a orar por esta persona. ¿Qué sucederá? ¿Qué debemos hacer
si nosotros tenemos la claridad del Espíritu para saber que esta persona está enferma por tomar la cena, el último día que tomamos la cena, la tomó indignamente. Si nosotros tuviéramos alguna claridad del Espíritu para saber eso, bueno, pues no nos es lícito orar por eso. Vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes saben que a Pedro lo llamaron en una ocasión para que resucitara a Dorcas, ¿recuerdan? Ven, ¿fue a Dorcas? Porque ahora tengo la duda si era Tabita o era la misma. Ya. Entonces, llaman a Pedro para que venga y le dicen, mira, es que ella hacía limosna y era una mujer que con unos dones y siempre servía a la iglesia. Y allí Pedro dijo, bueno, déjenme solo, y resucitó a la mujer. En vez de hacer un culto fúnebre, lo que hizo fue resucitarla. Ahora, ¿por qué Pedro nunca le pasó por la cabeza resucitar a Ananías y a Zafira? Porque habían cometido pecado de muerte. Habían cometido pecado de muerte. Incluso, ¿por qué nunca dijo, espérate, Dios los quiere matar ahora, pero déjenme orar a Dios para que no los mate? Era pecado de muerte. Si oráramos por alguien que Dios ha determinado, nosotros tenemos que saber esto también porque está incluido en el principio. Aunque nosotros oremos por alguien que Dios ha determinado matar, nosotros no vamos a cambiar el decreto de Dios con nuestras oraciones nunca. ¿Ya? Nunca vamos a cambiar el decreto de Dios. Si Dios ha determinado matar a alguien, solo que quizás es mucho más difícil para nosotros saber si Dios ha decretado la muerte de alguien, y mucho menos si es por una cuestión disciplinaria, que quizás en el tiempo apostólico, donde sí muchos de los apóstoles sabían cuándo habían cometido un pecado de muerte y cuándo no. Entonces ellos podían saber, por este no oramos. Por eso lo difícil para nosotros entender esto. ¿Quién cometió un pecado de muerte o no? No lo sabemos. Bien, párrafo 5. Si quedó alguna duda me la hacen la pregunta después. Párrafo 5 habla del resto de los elementos habituales. Recuerden, el primer elemento habitual que debemos usarlo para la adoración a Dios, que es lícito y que Dios lo manda para adorarle, es la oración. Pero hay otros elementos habituales y el párrafo 5 nos habla de ellos. ¿Cuáles son? Dice así el párrafo 5 de este capítulo: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios, que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales deben usarse de manera santa y religiosa. ¿Vieron esto? Bueno, ya un poco está contestado en este párrafo. ¿Por qué nosotros oramos y leemos la Escritura y predicamos en los cultos a Dios? Bueno, hermano, porque es lo que Dios ordena. Es lo que Dios ordena en su palabra. Vamos a ver porque los autores de la confesión ahora nos citan varios elementos de la adoración. El primero, la lectura de las Escrituras. O sea, debemos leer las Escrituras en un culto a Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué en las iglesias se lee las Escrituras? Bien, hermano, porque es que Dios lo ordena su palabra. Por eso es que en los cultos a Dios nosotros leemos su palabra. ¿Por qué? Lo podemos ver como por ejemplo en Hechos 15:21. Hay muchos ejemplos bíblicos. Recuerden que los autores de la confesión siempre usan algunos textos para justificar ese planteamiento. Más que para justificar ese planteamiento, de donde extrayeron ese principio. ¿Entendieron aquí? Eso que acabo de decir.
Los autores de la confesión no están justificando su declaración con la Biblia, no. Los autores de la confesión extrajeron de la Biblia un principio y luego lo dicen, de aquí lo extraen. Pero usan uno o dos versos para decirles de dónde extrajeron el principio. Pero no quiere decir que están usando todos los textos de la Biblia que hay para demostrar eso. No, hay muchos más textos para demostrar que en la adoración a Dios, Dios demanda y ordena que se lea su palabra. Hay muchos más textos, solo vamos a citar dos, pero hay muchos más. Como por ejemplo, Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿A Moisés lo leyeron? ¿O lo predicaron? Se está hablando aquí de la ley. Incluso un poco tiene incluido el Antiguo Testamento, pero el Pentateuco más específicamente cuando se habla de Moisés. Moisés es leído y predicado. Se refieren a los libros de Moisés. Es una manera de decir los libros de Moisés. Es como nosotros decir, Martí es leída en todas las escuelas de Cuba. Realmente no es poco leído, bueno. Pero no es Martí el que es leído, son las obras de Martí, ¿verdad? ¿Ya entendieron? Moisés es leído y predicado, se refiere a las obras de Moisés o a aquellos libros inspirados que Moisés fue el instrumento humano para escribirlo. Entonces, porque Moisés está predicando ahora aquí Pablo y está diciendo, Moisés es predicado, no es Pablo, este es el concilio en Jerusalén. Y están ahí hablando, creo que era Pedro que estaba hablando en este momento. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué se hacía en las sinagogas cada día de reposo? Sí, leer las escrituras, pero adorar a Dios. Recuerden, cada día de reposo santifica cada día. Cada 6 días trabajarás y uno consagrarás a Jehová, ¿verdad? Ese día era para consagrarlo, para adorar a Dios. Dios desde el antiguo pacto, el mismo Dios del nuevo pacto, ordenó que su palabra debía ser leída. Y aquí no está siendo criticado esto, no, está siendo anunciado. Moisés es leído cada día de reposo en las sinagogas, porque así se debe adorar a Dios. Y por si te queda alguna duda, bueno, Pablo le dice lo mismo a Timoteo después, como un mandato del nuevo pacto. Pablo le dice a un pastor de una iglesia, le dice, entre tanto que voy, o sea, lo que tienes que hacer en la iglesia, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo pregunto, ¿la exhortación y la enseñanza para quiénes eran? Para los miembros de la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia. La lectura, ¿para quién era? Para la iglesia también. Debía leer, debía exhortar, debía enseñar a la iglesia. Entonces, parte de la adoración a Dios es leer las escrituras. Pastor, entonces usted no lee un salmo, usted no lee el texto que va a predicar porque a ti se te ocurre leerlo. No, porque Dios lo ordena. Por eso es que leemos las escrituras. Ya voy entendiendo. Espero que sí. La predicación, dicen los autores de la confesión, que también debe haber predicación y, escuche, hermanos, aquí, ¿cuántas personas predican? Uno. ¿Cuántos oyen? La mayoría, ¿verdad? Bueno, tanto la predicación como la audición son adoración. Ayer el hermano Wilmer, que ahorita en los anuncios lo vamos a saludar formalmente, nos decía, en la iglesia que visito, y esto no lo estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo simplemente por un dato, no estoy dando una orientación, yo no estoy dando una orientación, pero él decía cómo funciona una iglesia hermana, una iglesia bautista reformada en otro lugar del mundo. Dice, no solo el pastor va con traje y corbata, toda la congregación, porque es el día del Señor. Todos vamos a adorar a Dios. No es el pastor nada más. Todos vamos a adorar a Dios, dice él. Él me dice, ¿no? Y yo entiendo. Y a veces nosotros pensamos, no, el pastor, como por ejemplo, tiene que llegar temprano, el pastor tiene que
estar presentable, porque está adorando, está predicando, sí, no dudo en ese peso, pero todos estamos adorando. Uno predicando, todos los demás, incluso el que está predicando, oyendo la palabra de Dios, porque se puede predicar en oír. Oyendo la palabra de Dios. Entonces la predicación y el oír también, y la audición de la palabra de Dios forman parte de la adoración a Dios. Sí, y disculpen, yo voy a hacer otro énfasis en esto. Si tú estás hablando a una persona, tu problema o una situación X, y esa persona no te escucha, ¿qué te hace sentir? Voy a usar esa palabra. Yo no le importo a esta persona. A lo mejor tú piensas mal, que falta de respeto, que es mal educada, qué sé yo. Pero además de eso, tú puedes percibir, yo no le importo. Y lo que le estoy diciendo no le importa. Bueno, exactamente sucede con Dios si nosotros no escuchamos su palabra. Escúchenme ahora, padres. Les dejo a ustedes la implicación de eso. ¿Qué pasa si sus niños no escuchan la predicación? ¿Qué pasa si sus niños, ustedes no los traen a escucharla? Pero y si los traen, ¿qué pasa si ustedes dejan que los niños se duerman o se entretengan en cualquier cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con ellos y la adoración a Dios? Miren, adorar incluye predicar la palabra y escuchar la palabra. Y vamos a ver si las Escrituras nos enseñan que el oír es parte de la adoración. Miren cómo dice, como por ejemplo 2 Timoteo. Bueno, primero eso nos habla de la predicación. Dícele Pablo a Timoteo que predique la palabra, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, tienes que estar predicando, enseñando. Eso es parte de la adoración. Ahora, miren lo que dice Lucas, o sea, lo que se narra en Lucas, que el Señor dijo, el Señor Jesús: mirad pues cómo oís. O sea, o no oyes y te entretienes, o estás pensando en otra cosa. Mirad cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. O sea, presta atención. Oye, porque si tienes se te dará más, pero si no oyes, aún lo que tienes se te puede quitar. Hermanos, y ya les digo, este es solo un verso. Pudiéramos demostrar esto con muchos otros versos, que el oír es parte de la adoración a Dios. Usted está allí adorando a Dios junto conmigo aquí. Amén. Si usted está allí, yo podré estar aquí cometiendo un churro, quizás no adorando a Dios debidamente. Pero si usted está ahí oyendo debidamente, usted está adorando y yo no. Y viceversa, puede que yo esté enseñando correctamente y usted está ahí, está presente, pero si usted no está oyendo debidamente, si usted no está prestando atención y entendiendo, hermano, si Dios se está revelando aquí y usted no lo entiende, usted debe procurar entenderlo. Por eso la adoración a Dios, usted debe ponerle todas sus fuerzas. Es un día en que usted descansa de todo trabajo para trabajar en esto, para adorar a Dios. No es de llegar aquí y desconectar ahora a tu mente, no, es que tu mente tiene que estar 100% aquí. Por eso es que hay un día en que los judíos pudieron entender que debían prepararse para el día del Señor. Pero además, no solo un día para prepararse, toda la semana hay un mandamiento. El cuarto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Durante toda la semana nosotros debemos prepararnos para este día. Amén. Nosotros debemos acordarnos de este día. Nosotros debemos planificarnos para este día. Así debemos hacer, para adorar a Dios.
debidamente en el día del Señor, para escucharlo debidamente. Vamos a ver que también debe estar incluido la instrucción, dicen los autores de la confesión, y la amonestación de unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón. O sea, forma parte de la adoración a Dios. Fíjense cómo dice, instrucción. Cuando nosotros cantamos estamos instruyendo, sí. Si nosotros estamos cantando la verdad de la Escritura, nosotros estamos instruyendo con la verdad de la Escritura a todo el que nos escucha y cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Usted nunca ha estado cantando un himno y comienza a llorar cuando comienza a meditar en la verdad de ese himno. Ese himno que usted mismo está cantando en voz alta está siendo una instrucción para ti. Está siendo de aliento para ti. Está siendo la palabra de Dios cantada para ti. Por eso es tan importante escuchar o cantar himnos bíblicos. ¿Verdad? Que realmente. Porque de lo contrario te vas a emocionar con cosas que no son bíblicas. Como sucede en muchos casos por ahí. Que, ojo, está erizada completa, pero diciendo cosas que la Escritura nunca dice. Porque sí, uno se puede erizar hasta en un discurso de política. Y uno dice, me ericé. Debe ser verdad, y a lo mejor es una gran mentira horrible. Una mentira horrible. Y nos eriza. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo creo todos los sentados aquí. Y los parados. Una gran mentira que estamos sufriendo. Bien. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 18? Y encuentra un paralelo en Efesios. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice una verdad que también les enseñó a la iglesia en Éfeso. Se lo dice a los colosenses de esta manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros estamos cantando al Señor, nosotros nos estamos exhortando unos a otros, nosotros estamos exhortándonos con sabiduría, porque estamos exhortándonos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si no son salmos, no va a haber mucha sabiduría, pero si es la Escritura lo que estamos cantando, sí. ¿Por qué, pastor, en esta iglesia no se cantan los cánticos lindos de ahora? De fulanito y nosotros. Bueno, porque debemos cantar la palabra de Dios. Y los cánticos de cualquier jovencito o jovencita que compuso con casi cero teología o cero estudio de Dios, por lo general son desviaciones de la palabra de Dios, no verdades escriturales. Entonces, los himnos, ¿por qué cantan solo los himnos antiguos esos? Bueno, porque esos himnos antiguos, la mayoría de ellos, los compuso pastores, teólogos, no con el objetivo de grabar un disco, un CD y venderlo, no, con el objetivo de glorificar a Dios. Y tomaron verdades de las Escrituras, principios bíblicos fundamentales, y los plasmaron en su palabra, en un himno. Pero además, hasta la música que la acompaña son una música solemne, que tiene en cuenta a qué Dios estamos adorando. Y bueno, pudiéramos hablar mucho más del tema, pero no es lo que nos ocupa hoy. Les decía que en Efesios encontramos un paralelo con la enseñanza que Pablo le da a los colosenses, cuando dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces cuando nosotros estamos cantando himnos, lo estamos haciendo entre nosotros, nos estamos exhortando mutuamente, estamos hablando entre nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos cantar los himnos en voz alta, porque nos exhortamos mutuamente cuando cantamos. No quiere decir que tenemos que gritar, pero sí que debemos cantar en voz alta para escucharnos mutuamente y exhortarnos mutuamente, alabando al Señor mutuamente. Y por supuesto que esa adoración debe ser desde el corazón, desde el corazón.
Y bueno, luego los autores de la confesión nos hablan de la administración del bautismo, y eso está enseñado claramente en Mateo 28, ir a ser discípulos y bautizándolos en el nombre. Por eso puede formar parte de la adoración el bautismo, y también la cena. Lo vemos en 1 Corintios 11:26, que leemos en casi cada momento que nosotros tomamos la cena en nuestra iglesia. O sea, la cena debe formar parte también de la adoración pública. Dios lo recibe como algo que Él ordenó para hacerlo, y como vamos a dedicarle todo un capítulo a la cena, todo un capítulo al bautismo, nosotros no vamos a ocupar mucho tiempo hoy. Pero sí vamos a terminar hablando de los elementos ocasionales de la adoración religiosa. Escuchen, elementos ocasionales de la adoración religiosa. Miren, ahora los autores de la confesión nos hablan de que en algunos momentos, en algunos casos, también puede y debe estar incluido una humillación solemne con ayunos. Elementos ocasionales de la adoración religiosa. ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, porque encuentran en la revelación de Dios que en momentos ocasionales se ayunaba. ¿Se ayunaba todos los días? No. ¿Toda la semana? No. ¿Todos los meses? No. ¿Incluso todos los años? No. ¿Pero había momentos que se ayunaba? Sí. Como por ejemplo, en el caso del libro de Esther. Nosotros sabemos, todos los que hemos leído ese libro, sabemos que bueno, Esther sugirió: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Un texto crucial en ese pasaje, en ese libro. Y nosotros sabemos, si hemos leído el libro, si no lo has leído, te sugiero que lo leas. Que esa oración con ayuno, que fue ocasional, que fue un momento de la historia del pueblo de Israel, pues fue muy fue respondida con mucha gracia del Señor, ¿verdad? Porque recuerden eso, hermanos, el ayuno es un medio de gracia. Nosotros vamos a ayunar para que, si a Dios le place. ¿Ustedes recuerdan el ayuno de David por su hijo? ¿Tuvo el mismo resultado que este ayuno? No, porque estaba ayunando por algo que simplemente no era la voluntad de Dios. Dios había decretado lo contrario. Tú puedes reventarte ayunando por una cosa que Dios no va a hacer y no la va a hacer. Ya, no se crean como los pentecostales que no, aquí todo se resuelve con ayuno. Pues fíjate que si tú ayunas, Dios lo va a hacer. No, tú no eres el que coge a Dios y lo mueve para donde tú quieras, ni con ayuno. Lo que hay situaciones en las que todo te indica, la providencia te indica, esto es serio y debemos buscar a Dios en ayuno y que Él se apiade de nosotros. Amén. Pero siempre la oración es: Señor, escúchanos. Siempre: Señor, por favor, ten piedad. Señor, te pedimos de parte de Jesús, porque creemos que es tu voluntad. Pero Él va a ser, Él es Dios, y nosotros lo que le estamos pidiendo. Y nos volvemos al ayuno para abstenernos y humillarnos y dolernos, y que Dios, que sabe cuánto nos gusta a nosotros comernos cualquier cosa. Bueno, pues Señor, aquí estoy sin comer nada, solo pidiéndote a ti. Indudablemente, bueno, pues de que es un elemento que Dios nos ordena en casos específicos. Sí, como por ejemplo el caso de Joel, que nos narra Joel: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Un gran pecado del pueblo, Dios les manda el ayuno. Y lo otro, hermanos, es las acciones de gracia. Recuerden que preguntábamos: ¿por qué en nuestros cultos, en todos los cultos, no tenemos un tiempo de acción de gracia, de testimonio? Dicen la gente.
para dar gracias en el culto. ¿Por qué no lo tenemos en todos los cultos? Bueno, simplemente porque vemos que es algo ocasional en la adoración a Dios, no es un elemento ordinario o habitual. Como por ejemplo, dentro del pueblo de Israel, la nación o la iglesia en el antiguo pacto, ¿cuándo hubo un momento así de adoración, de acción de gracias? Bueno, se nos narra como por ejemplo, no quiere decir que todos los días el pueblo de Israel no le daba gracias a Dios por vivir, por amanecer, por los alimentos, por el maná. Todos los santos de la iglesia, por supuesto, que agradecían todo ello. Pero estamos hablando de un culto donde lo que hagamos sea dar gracias. ¿Eso cuándo ocurrió? Como por ejemplo se nos narra en Éxodo capítulo 15, verso, todo el capítulo casi. Nosotros podemos ver ahí como por ejemplo que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Por ahí toda una adoración. Pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? ¿En qué momento? Nosotros sabemos que, bueno, la travesía del pueblo de Israel no consistió de ese tipo de adoración. Bueno, de hecho hubo murmuración, hubo de todo. Pero en este momento, Moisés y los hijos de Israel, todos dieron gracias a Dios. Nosotros sabemos el momento histórico, saliendo de Egipto después de todas las plagas, etcétera, pero delante del mar. ¿Qué hacemos ahora? Cruzaron el mar, se abrió el mar. Estamos hablando de un evento que, bueno, si tú no adoras en ese momento, ¿cuándo lo vas a hacer? Acciones de gracia de verdad. Hoy en día en casi cualquier iglesia está el que dirige el culto. A ver, un testimonio. No hay nada contundente así, mucho menos así, porque Dios no abre un mar todos los días. Lo hizo una vez en la historia para testimonio a todas las generaciones. A Él le place orar de esa manera. Le place orar de esa manera. Una vez en la historia, no te basta. Quiere que lo haga todos los días, que haga un milagrito para ti. Igual que los fariseos. A ver, Señor, haz un milagro para nosotros. Igual que Herodes, el impío. A ver, haz un milagro para mí aquí. En eso nos convertimos muchas veces los seres humanos. Queremos ver un milagro de Dios para nosotros. Y decimos que tenemos fe. Bueno, este momento era un momento para glorificar a Dios. Habían cruzado el mar se abrió por encima de eso cuando venían los egipcios. Y estaban dando, Dios se puso entre el pueblo de Israel y los egipcios y no dejaba llegar a los egipcios al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel pasó completo, en seco, por medio del mar, los egipcios mientras tanto estaban perdiendo las ruedas de los carruajes y se turbó todo ahí, se estaban matando en tierra seca. Estaban dentro del mar también, pero en tierra seca. Pero Dios los turbó. Cuando se dan cuenta, dicen: Dios está en contra de nosotros. Esto es una pelea de nosotros contra Dios. Así que mira, vamos para atrás. Pero Dios dijo: no van a ir para atrás. Le digo a Moisés, ora, porque se va a unir el mar ahora. Y se unió el mar. Y los enemigos del pueblo de Dios fueron destruidos por Dios delante del pueblo. Y el pueblo clamó y adoró a Dios. Hoy en día, esa terrible costumbre de pedir un testimonio, bueno, nosotros sabemos, los que hemos estado con la iglesia, todas las barbaridades que ocurren. Además de que no es solo por ello, por las barbaridades que ocurren, es porque no es un mandato de Dios hacerlo en cada culto. Hermanos, Dios debe ser adorado por todos los hombres de la manera que Él ha ordenado.
Y los elementos que acabamos de estudiar deben estar presentes en la adoración. Por eso en nuestros cultos hay cada uno de ellos. Y solo esos. Solo esos. No hay orden de otras cosas, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Pacto, en la adoración a Dios. Ahora, Él nos conceda a nosotros, como iglesia local, siempre adorarle como debemos y estar convencidos que no necesitamos nada más para agradarle o adorarle. Él nos conceda. Padre, sí, te lo imploramos en Cristo. Amén.